palabra para leerla. Y en ella, Señor, encontramos lo que tú deseas que creamos y la manera, Padre, en que tú quieres que vivamos. Te rogamos, Señor, que ilumines nuestras mentes, que tu mensaje divino, Señor, nos capacite en esta hora y que podamos ponerlo en práctica, Señor. Que esto que escuchemos, esto que leamos esta noche, llegue hasta lo más profundo de nosotros. Que, Señor, cualquier duda sea despejada, Padre, y haznos sensibles, Señor, a todo esto que tú nos muestras en tu palabra, Padre. Aquí está tu siervo, nuestro pastor. Rogamos que lo bendiga, Señor, y que seas tú el que hable a través de él. Así también está tu pueblo reunido, Padre, santifícalo y fortalécenos, Señor, en nuestra fe. A ti sea la gloria, Señor, hoy y siempre, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, vamos a continuar con el capítulo 6 de Números. Estamos en el libro de Números, capítulo 6, y vamos a continuar a partir del versículo 22 al 27. El estudio de esta noche se titula La bendición sacerdotal, y de esto habla esta porción de la Biblia. Números capítulo 6, versículos del 22 al 27. La palabra de Dios dice: Jehová habló a Moisés diciendo: habla a Aarón y a sus hijos y diles: así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel, y yo los bendeciré. Sea bendecida esta palabra por nuestro Señor, y vamos a poner mucha atención a lo que nuestro pastor nos tiene preparado para esta noche. Dios les bendiga. Muy buenas noches, hermanos, un gusto estar con ustedes otra vez aquí para continuar leyendo la Biblia. Estamos en el libro de Números, capítulo 6, y primeramente Dios, hoy terminaremos este capítulo. Este capítulo está dividido en dos partes. Por un lado tenemos el voto de los nazareos, y por el otro lado tenemos la bendición sacerdotal. Voy a invitarles a que tengan su Biblia lista. Vamos a recordar un poquito de lo que aprendimos hace 8 días. Y espero, está cayendo lluvia, espero que no nos moleste o interfiera con esta transmisión. Dice Números capítulo 6, ya lo leímos, habla acerca de los nazareos. Hablamos acerca de esta palabra que en hebreo es nazir, que se aplica para una diadema, para una corona o para una planta específicamente de la vid que no ha sido podada. También aprendimos que el nazareato era un voto que podían hacer hombres, que podían hacer mujeres. Un tiempo en el cual se entregaban, se dedicaban 100% al servicio a Dios. En ese tiempo no estaban con su familia, no trabajaban en lo que solían trabajar, sino que hacían un voto con Dios para que Dios les bendijera, para que Dios les prosperara, les concediera algún milagro, alguna petición. Pero había otro tipo de nazareos, eran aquellos que eran llamados por Dios, que no había sido por elección. Vamos a poner unas imágenes que seguramente ustedes recuerdan de hace 8 días.
Entre esos nazareos que no pidieron ser nazareos, tenemos al primero, aquí tenemos a Sansón. Sansón con su larga cabellera, y también a continuación tenemos a Samuel, al niño Samuel, cuando su mamá Ana lo lleva al templo, lo entrega al templo, hablando de el voto que ella hizo, pero también el nazareato que llevó en vida el profeta Samuel. Y en tercer lugar, pueden ver aquí en la imagen a Juan el Bautista, que fue otro nazareo. Así que había nazareos por voluntad propia, por 1 año, por 2 años, por 5 años, y había nazareos llamados por Dios por toda su vida. Fueran de un tipo o de otro tipo, el caso es que ellos no podían tomar, como dice el versículo 3, nada que tuviera que ver con la uva, nada, ni tomar ni comer nada que tuviera que ver con la vid. No podían tomar vino, no podían consumir el vinagre de vino, ni vinagre de sidra, no podían beber ningún licor que contuviera uvas, tampoco podían comer uvas frescas, arrancarlas y comérselas, ni tampoco uvas como estas que ven en esta otra imagen, que son pasas, ¿verdad? No podían comer nada que tuviera que ver con la vid. Y todo el tiempo de su nazareato, de todo lo que sale de la vid, no podían comer, ¿sí? Y llama la atención todo el tiempo de su nazareato, especialmente para referirnos a aquellos que hacían el voto temporalmente. Y otra característica que tenían estos nazareos es que no podían cortarse el cabello. Así que sabemos que Sansón, que tenía una fuerza descomunal, bueno, esa fuerza era bendición de Dios, era gracia de Dios. Y el símbolo visual, característico para todas las personas de que aquel hombre era un nazareo, era precisamente que se dejaban el cabello largo. De tal manera que seguramente Samuel, Juan el Bautista también tenían el cabello largo. No podían raparse hasta que se cumplieran, dice el versículo 5, los días de su voto y ya se apartaran de ese servicio, ¿verdad? Pero mientras tanto tenía, hasta ese momento se podían rapar. Pero acuérdense que eso era para los que eran nazareos temporales. Y también otra cosa es que no debían estar cerca de personas muertas mientras estuvieran cumpliendo su voto. Aunque se tratara de su padre, dice el versículo 7, de su madre, incluso si alguien, dice el versículo 9, si alguien estuviera parado y de repente cae muerto por un infarto fulminante, si esa persona estaba cerca del nazareo, bueno, pues entonces tenía que volver a comenzar de cero. El versículo 12 dice en la segunda parte, los días primeros serán anulados. Tenía que volver a presentar este nazareo, 2 tórtolas, 2 palominos, una para expiación, otra para holocausto, también un cordero de 1 año en expiación, y ahora sí, como quien dice, volver a empezar, borrón y cuenta nueva. Imagínense ustedes a un nazareo que había hecho un voto por 7 años, suponiendo, y que a los 6 meses, a los 6 años, 11 meses, se le muere ahí sin querer a alguien. Bueno, pues había que volver a comenzar. ¿Y saben qué es lo más impresionante? Que volvían a comenzar, por cuanto fue contaminado su nazareato. Y a partir del versículo 13,
viene un manual de procedimientos. A partir del 13 y hasta el versículo 21, son 8 versículos donde se dan instrucciones a estos nazareos de cómo realizar sus ofrendas, de cómo hacer los holocaustos, las expiaciones. Vamos a retomar a partir del versículo 13, que fue donde nos quedamos hace 8 días. Esta es pues la ley del nazareo. El día que se cumpliere el tiempo de su nazareato. Ya acabó. Ya ese nazareo ya cumplió con su voto. Entonces tenía que ir a la puerta del tabernáculo de reunión. Y allí, dice el versículo 14, tenía que ofrecer su ofrenda a Jehová. Llama la atención que varios elementos que fueron utilizados en los rituales cuando inició su voto de nazareo, se van a repetir en la culminación del mismo. De tal manera que ofrece una ofrenda a Jehová, un cordero también de 1 año en holocausto. Una cordera de 1 año sin defecto en expiación. Y un carnero sin defecto por ofrenda de paz. Bueno, para ser más específicos, el cordero de 1 año es el que repite. Ya la cordera y el carnero son nuevos. Pero no nada más iban a hacer ofrendas de animales, sino que también de lo producido por la tierra, granos, semillas, en este caso harinas. Vean ustedes el versículo 15. También tenía que llevar, cuando terminaba su nazareato, un canastillo de tortas sin levadura, de flor de harina, amasadas con aceite, y hojaldres sin levadura, untadas con aceite, y su ofrenda y sus libaciones. Entonces nos dice el versículo 16, que el sacerdote ofrecía todo esto delante de Jehová y realizaba el acto para la expiación y para el holocausto. Versículo 17. El sacerdote ofrecía el carnero en ofrenda de paz. Y pensamos, ¿por qué una ofrenda de paz? Si el nazareo ha estado durante varios años sirviéndole a Dios, ha cumplido con su voto, ha sido responsable, no falló, pues lo lógico es que pensemos que ese nazareo está bien con Dios. ¿Por qué ofrecer una ofrenda de paz? La ofrenda de paz, hermanos, significaba quedar a cuentas. Todo saldado, para que lo anotemos. Todo ya saldado. Se cumplió con el voto. ¿Sí? No me debes nada, yo tampoco te debo nada con relación a ese voto. Si dije como nazario que iba a servir 5 años, serví los 5 años, ni 1 hora más, ni 1 minuto, ni 1 segundo más. Por eso, en este caso la ofrenda de paz quiere decir, estoy bien con mi Dios, estoy bien con Él. Qué bonito es, hermanos, que cuando dejamos de ser presidentes de los jóvenes, secretaria de la femenil, ministro de recursos o director de protección civil o lo que sea, qué bonito es decir, cumplí. Levanté mi mano en aquel culto cuando me tomaron protesta y dije, sí protesto
sí me comprometo. Y sabemos que los ministerios son por 1 año, cuando son hermanos, por 2 años, cuando son oficiales, ancianos de la iglesia. Sabemos que los directivos también son por 1 año, pero sea el tiempo que sea, con esto del nazareato, nosotros nos damos cuenta de lo importante es que seamos cristianos de palabra, y no de palabra con las personas que nos rodean, de palabra con Dios. Por eso Eclesiastés capítulo 5 dice, no te apresures, no permitas que tu lengua se apresure a comprometerte, a meterte en algo. ¿Por qué quieres ser castigado? Si es que no vas a cumplir, si es que vas a fallar, si es que lo vas a medio hacer. Así que también es importante entender esto de los votos, porque también hoy nosotros hacemos votos, y votos, estamos hablando de votos con Dios. Si alguno de ustedes tiene la bendición y el privilegio de tener un cargo, un nombramiento en la iglesia, qué bonito será que al final, si usted es presidente de una organización, los intermedios, por ejemplo, qué bonito va a ser que el 31 de diciembre a las 12 de la noche usted diga, gracias Dios, porque cumplí cabalmente con mi compromiso contigo y con tu iglesia, con mi voto. Qué bonito va a ser que usted diga, estamos, Padre, en paz. Solamente una persona necia podría creer que tras fallar en un puesto que Dios le encargó, que Dios le encomendó, va a quedar en paz con Dios. Solamente la necedad podría cegar a una persona. Lo cierto es que Dios sabe lo que es correcto, Dios conoce de qué se trata cada puesto, y por eso es que no hay como tener paz. No tienes nada, Dios no tiene nada que reclamarme. No me lo va a reprochar en ningún momento. Ni aquí, ni cuando sea el juicio. No tengo de qué preocuparme porque he salido vencedor. Porque he salido triunfante con la ayuda de Jesucristo. Estoy en paz. Quedamos bien. Terminamos bien. Así que por eso, en el versículo 17 leemos que ofrecían este carnero como ofrenda de paz a Jehová. Con él, junto con el canastillo de los panes sin levadura. Y también ofrecía, entregaba su ofrenda y sus libaciones. Entonces, versículo 18. El nazareo raerá a la puerta del tabernáculo de reunión su cabeza consagrada. Cumplí. Qué bonito, ¿eh? El año pasado fui presidente y me rifé, me esforcé. Dios lo sabe. Hice mi mejor esfuerzo y dejé muchas cosas porque tomé ese voto. Y ahorita me siento tan orgulloso, tan contento porque he terminado. Así se sentía el nazareo cuando había terminado su periodo. Entonces, afuera del tabernáculo se cortaba el cabello y tomaba los cabellos de su cabeza y los prendía, los ponía en el fuego que estaba debajo de la ofrenda de paz. Allí, en el fuego, donde se había hecho esta ofrenda de paz, ahí se quemaba la cabellera de aquel ex nazario. Y se cerraba el ciclo. Versículo 19. Después tomará el sacerdote la espaldilla
cocida del carnero, una torta sin levadura del canastillo y un hojaldre sin levadura, y las pondrá sobre las manos del nazario, después que fuere raída su cabeza consagrada. Y el sacerdote, esto lo tenía el nazario en sus manos, y el sacerdote mecía aquello, o lo ofrecía ante Jehová, y se convertía en una cosa santa del sacerdote, además del pecho mecido y de la espaldilla separada. Y después de este último rito, dice aquí, el nazario podrá beber vino. El volver a beber vino, después del tiempo que no lo bebió por su voto, y al hacerlo al final de esta ceremonia de clausura o de finalización, representaba que ya estaba totalmente libre de su compromiso y que ya podía regresar a sus actividades con su familia, en su trabajo, en su negocio, en su vida. Estaba libre, ya podía tomar el vino. Versículo 21. Esta es la ley del nazareo que hiciere voto de su ofrenda a Jehová por su nazareato, además de lo que sus recursos le permitieren. Según el voto que hiciere, así hará, conforme a la ley de su nazareato. Y después de esto, hermanos, viene la bendición sacerdotal. Leyendo algunos comentaristas y también recordando las palabras del pastor Efer, hay una preparación, porque hay que ir a la tierra prometida. Están en el desierto cuando esto sucede, están en Sinaí cuando pasa todo esto. Entonces, de alguna manera, también el pueblo es nazareo. De hecho, hoy, los que somos iglesia, los que somos pueblo de Dios, somos nación santa. Pueblo adquirido por Dios. Y como hijos de Dios, tenemos compromisos. De tal manera que no solo los oficiales o los directivos o los pastores tienen un voto con Dios, toda la iglesia lo tiene. De dar buen testimonio. La iglesia cristiana, un teólogo que se llama Bryan, dice que la iglesia cristiana primitiva, primer siglo, después de que Jesús regresó al cielo, una de las grandes diferencias y muchas diferencias entre el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento es precisamente que en el Nuevo Testamento todos somos linaje escogido. Todos somos real sacerdocio. Aquel sacerdocio del Antiguo Testamento cesó para que ahora todos nosotros pudiéramos participar, y la única diferencia es que los oficiales están más involucrados, pero toda la iglesia es servidora de Dios. Y otra cosa interesante es que la iglesia cristiana, desde la iglesia primitiva, fue una iglesia misionera por vocación, por llamado. Cuando en el presente queremos olvidarnos de la parte misionera, pues bíblicamente, doctrinalmente, históricamente, pues se está cometiendo un error gigantesco. El mandamiento de ir por todo el mundo y predicar el evangelio no nada más fue a los 12
o a los 11 en su momento, fue a todos aquellos discípulos que habían creído en Jesús y que le seguían. Y esto también es para todos aquellos que se conviertan hasta hoy en discípulos de Jesucristo, que crean en Cristo como su Salvador. Son sacerdotes. Y parte del sacerdocio es la evangelización. Parte de la tarea de la iglesia es la evangelización. Así que el nazareato de alguna manera continúa. Y todos, algunos con mayor responsabilidad, otros con menos, pero absolutamente todos que somos iglesia, que somos hijos de Dios, estamos al servicio de Dios. Y si estamos al servicio de Dios, tenemos que proclamar las buenas nuevas, comenzando con nuestro testimonio, con nuestra vida, con nuestro ejemplo. Y después, cuando el pueblo se prepara, cuando el pueblo de Dios es responsable, cuando el pueblo de Dios hace lo que Dios quiere, pues viene la bendición como consecuencia. Hay hermanos que quieren recibir mucha bendición, pero absolutamente no participan en nada. Hay hermanos que no asisten o no se conectan cuando va a haber reuniones de directivos, elecciones de directivos. No, vaya yo a quedar. ¿Para qué quieres? ¿Me vaya a tocar a mí? No. Y se dan cuenta, están doctrinalmente, bíblicamente, históricamente, en contra de los principios y de las ideas del mandamiento, el mensaje de Dios en su palabra. Y las enseñanzas del Antiguo Testamento y la adaptación de estas, la evolución de estas en el Nuevo Testamento y hasta nuestros días. Así que es un privilegio y un gozo, ¿no? Jamás podemos decirle a Dios, no puedo, tengo trabajo, tengo tesis, tengo estudios, tengo novia, porque recordemos la parábola de aquel que invitó a la cena. Y unos dijeron, acabo de comprar unos bueyes, tengo que ver, probarlos, no puedo ir, discúlpenme con el Señor. La invitación le llegó a alguien que decía, híjole, acabo de hacerme de una hacienda y tengo mucho trabajo, ahorita no, nada más no puedo, porque tengo demasiado trabajo en la hacienda. Discúlpenme, por favor, la próxima voy. Y después se invitó a otra persona que dijo, me acabo de casar, no puedo. Entonces, Dios, que es el que organiza la fiesta, les quita la invitación, la oportunidad. ¿No quisieron? Y se las da a cojos, a merolicos, a indigentes, así lo dice la parábola, a personas pobres, y se llenó el lugar. Y Jesús enseña con esto que felices son y bendecidos y bienaventurados los que no ponen excusas y los que acuden al llamado de Dios. No así aquellos que ponen excusas y le dicen o pretenden decirle no a Dios. Lo chistoso de esto, amados hermanos, es que a veces muchos hermanos quieren grandes milagros, pero no quieren servirle a Dios. Y no es que Dios se las cobre, porque Dios no es así. No vayamos a malinterpretar esto. No, pero Dios se agrada. Dios ve la fe. Dios ve
al hombre o a la mujer que lo ama y que está dispuesto a dejar ciertas cosas para servirle, para nunca decirle no. Entonces, a veces resulta un poquito ridículo, si me lo permiten ustedes, que hay hermanos que quieren milagros y milagros y milagros y milagros, pero no quieren servirle. Es más, ni quieren ir al templo, ni quieren congregarse, por lo menos congregarse. Ya no digamos servir en algo, por lo menos congregarse, o portarse bien, o dar buen ejemplo, pero cómo quieren buenos milagros. Bien, cerramos aquí esto de los nazarios y vamos a la última parte. A los que aceptan, a los que se preparan, a los que reciben la palabra, porque la palabra de Dios es la que prepara, es la que edifica a través del Espíritu Santo, pues les va a ir bien. Al que está con Dios le va a ir bien. Y entonces tenemos una bendición sacerdotal que es hermosa y que solamente los sacerdotes que eran llamados por Dios podían impartir esta bendición. Las bendiciones existen, hermanos. No vayamos a creer que es algo así como mítico o que es algo así como de un cuento de hadas o de las leyendas, ¿no? No, las bendiciones existen porque Dios existe y porque Dios bendice. Pero esto también significa que las maldiciones también existen. Y esto lo tenemos que tomar muy en serio. No son los sacerdotes los que realmente de ellos sale la bendición. Más bien el sacerdote es como un espejo. La bendición viene de Dios, está el espejo y el espejo es pues redireccionado a el pueblo de Israel. También así sucede en el presente. El pastor ordenado en la iglesia presbiteriana, el presbítero, ¿verdad? O en su defecto un anciano de iglesia con permiso del presbiterio, nada más un anciano de iglesia que sí tenga el permiso del presbiterio puede participar de esta bendición también para él. Proyectar, impartir es la palabra más adecuada, la bendición, pero no porque salga de él. En realidad, Dios es el que bendice. Y por otro lado, Dios es el que establece esta bendición y que exista y que sea así. Y no nada más tenemos esta bendición, sino que a lo largo de las cartas, especialmente las cartas paulinas, al final Pablo siempre va a poner una bendición. Y recordemos que Pablo, aunque era apóstol, en las cartas era pastor y pastoreaba a través de esas cartas y ponía una bendición de Dios para la iglesia a la que escribía. Así que esto es de Dios, existió en el Antiguo Testamento, existe en el Nuevo Testamento y por supuesto que continúa existiendo hoy. Y si el pastor no nos cae bien o no, nos hizo una jugarreta, pues el pastor no está dándole la bendición de él. Dios es el que está dando en realidad la bendición. Y son las cosas que nos deben interesar y que tenemos que considerar. Dios es el único proveedor de todo lo que existe. Versículo 22. Jehová habló a Moisés diciendo, y aquí está la instauración de este momento en el culto, la bendición sacerdotal, la bendición pastoral. Aquí está, y Dios es el que así lo quiso diseñar, así lo quiso hacer. Y dijo Jehová, habla a Aarón y a sus hijos y diles, así bendeciréis a los hijos de Israel
diciéndoles. En otras palabras, Dios le dice a Aarón y a sus hijos, este es el formato, esto es lo que vas a decir para que sea bendecido mi pueblo, para que sea bendecido mi pueblo. Y comienza esta bendición de 3 versículos. Una bendición que también muchos pastores, muchos presbíteros prefieren utilizar. Yo no utilizo esta, ya es cuestión también de gustos, pero es hermosísima esta bendición. Dice el versículo 24, Jehová te bendiga. La palabra bendecir. Aquí la expresión es yevareka en hebreo, y se deriva del vocablo barak, que es el verbo bendecir. Yevareka es bendígate, o te bendiga, o bendiga a ti. Así es como se traduce. Y bueno, tiene un sinfín de traducciones esta palabra bendecir, pero vamos a quedarnos con uno. Bendecir, ojo, mucho ojo. No es igual, te bendigo Padre Celestial, a que el Padre Celestial me bendiga. Que el Padre Celestial me bendiga quiere decir que me otorgue favores, pero yo, ¿qué favor le voy a hacer a Dios? Entonces se trata de una palabra que en el hebreo tiene juego, tiene diversas aplicaciones. Yo recuerdo que en alguna escuela dominical aquí pregunté, ¿podemos bendecir a Dios? Y unos decían sí, y otros decían no. Y ambas personas o ambos bandos tenían razón. Bueno, no exactamente. Sí, razón en que nosotros bendecimos, bendecir, adorar, bendecir, ensalzar, bendecir, magnificar. Ese es el tipo de bendecir que va de aquí para allá. ¿Ok? Pero el bendecir que viene de allá para acá es gracia. Es gracia. Es otorgar favores. Así que tenemos que tener muy claro cómo esta palabra, barak, es utilizada y no confundirnos. No vayamos a cometer errores. ¿Qué es lo que Dios quiere de su pueblo? Bueno, que el pueblo sea bendito por él, que reciba esos favores, que reciba esa gracia de él. Es lo que Dios quiere, que estemos bien, que nos vaya bien. Pero, además, en Job capítulo 2, versículo 9, y búsquelo por favor, Job 2, 9. Y aquí a los hermanos de medios que están, si pueden buscar diferentes versiones, sería interesante. Porque ahí está bien triste Job, se le murieron sus hijos, perdió todo lo que tenía, le cayó una sarna, ¿verdad?, terrible en su cuerpo. Y ahora ya nada más falta que su esposa pues corte con él. Y eso es lo que aparentemente sucede en este Job 2:9, donde entonces le dijo su mujer a Job: ¿aún persistes en tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Pero, ¿qué creen? Barak, o como está conjugado en este caso, Yevarak, en este caso, pues es un verbo, Yevareka, perdón,
es un verbo que puede significar exactamente lo opuesto. Si yo estaba muy contento con el hermano que me hizo un favor, y bendito seas, que Dios te bendiga, que Dios te bendiga por este favor que me hiciste, que Dios te colme de favores, que Dios derrame su gracia sobre ti. Pero si yo estaba enojado con alguien, y en hebreo antiguo se utiliza la misma palabra para maldecir. Exactamente la Biblia para maldecir. Por eso es que hay Biblias que Job 2:9 lo traducen bendice a Dios y muérete, pero hay Biblias que lo traducen maldice a Dios y muérete. ¿Hay un error? No. No, porque significa las dos palabras. La Biblia del lenguaje actual dice maldice. La nueva traducción de las Sagradas Escrituras dice maldice. La nueva versión internacional dice maldice. Y por ejemplo, la Reina Valera contemporánea también dice maldice. Pero la Reina Valera actual dice bendice a Dios y muérete. Y la traducción, ahorita les digo cómo se llama, dice la SRB, no me acuerdo cómo se llama esta versión, dice también bendice a Dios y muérete. De tal forma que hay Biblias que dicen maldice y hay Biblias que dicen bendice. Y la explicación es que es la misma palabra, la única diferencia es la entonación, el contexto. La Biblia del Oso de 1573, me están diciendo aquí, dice bendice. Así que, y la SRBG, que acabo de citar, es la Spanish Blue, Red and Gold Letter Edition Bible, también dice bendice a Dios. Entonces, hermanos, por supuesto que Dios quiere que tú seas bendito por Él, colmado de favores, que su gracia sea derramada abundantemente. Eso es lo que Dios quiere de ti y para tu vida. Pero para eso tienes que ser pueblo. Para eso tienes que haber hecho cumplir tu relación con Dios. De alguna manera el nazareato también es esta ilustración para todos nosotros. Cumplir con esta preparación para poder ameritar tener esa bendición de Dios a nuestras vidas. Pero, ojo, porque si no hay bendición, ¿qué hay? Hay maldición. Cuidado, es un arma de dos filos, esta palabra es delicada. Y entonces viene la incongruencia porque hay personas que no creen en Dios o que están lejos de Dios, no le dan su lugar, no le dan su tiempo, no le entregan su vida. El nazareato era entregarle, un tipo de entregarle la vida a Dios, de acudir también a su llamado. Eso era el nazareato. Pero hay personas que no lo hacen y quieren bendición. Y reciben maldición. A veces hay hermanos, y esto lo he dicho varias veces, que siempre les va mal, toda su vida les va mal. ¿Cómo estará su vida espiritual? ¿Por qué no progresan? ¿Por qué no crecen en la palabra? ¿Por qué no crecen y son edificados? Y también, como consecuencia, ¿por qué no crecen económicamente? Siempre
con mucho respeto, hermanos, amoladitos, siempre pidiendo el préstamo, siempre debiéndole al banco, siempre perdiendo el empleo. Como que habría que sentarse y hacer un análisis. Y los invitamos en esta noche a eso. ¿No será que realmente usted no es de Cristo? Pudiera suceder que existiera un autoengaño. Satanás pudiera engañarnos, haciéndonos creer que somos muy cristianos y que mi Señor y mi Señor y mi Señor, pero siempre me va mal. Y es que, hermanos, a su pueblo, a sus amados, a sus santos, a sus escogidos, Dios los bendice abundantemente en todos los ámbitos de su vida, absolutamente en todos. Por eso, Jehová te bendiga, híjole, tiene muchísima profundidad. Pero también dice, y te guarde, y utiliza la palabra hebrea shamar. ¿Qué quiere decir? Te guarde. Pero, qué interesante, miren, te guarde en la mano, cierre sus dedos y estés aquí adentro mientras Él está cerrando, protegiéndote con toda su fuerza, con todo su poder. Eso es te guarde. Otras traducciones dicen te proteja. Otra traducción puede decir que Dios preste atención a ti. Y una vez más regreso a lo que estaba comentando hace rato. Hermano, a veces usted puede decir, es que Dios a mí no me oye, a mí no me escucha. Bueno, ¿cómo está su vida espiritual? Porque está un poco difícil que usted reciba una bendición cuando lo que le corresponde es una maldición, porque está lejos de Dios. Pero que te guarde, shamar, significa que ponga atención, que imagínense qué maravilloso es esto, que toda la atención del Todopoderoso, del Creador, está sobre nosotros que somos tan chiquitos. También otra traducción de te guarde puede ser te mire, pero te esté viendo con muchísimo cuidado, te esté viendo, vigile sobre ti. Qué bonito, ¿no? Que vigile sobre ti, que te considere. Así que Jehová te bendiga y te guarde es lo más máximo que puede existir y es lo que Dios quiere que nosotros tengamos. Pero debemos de ser personas de compromiso, personas responsables, personas a su servicio, listos para decir sí, listos para decir me comprometo, le entro, ayudo, apoyo, pero sobre todo, siempre listos para cuando Él nos llame, acudir y tener una relación con Él, porque solo Cristo nos puede dar vida eterna. Versículo 25, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti. El verbo, bueno, la frase es yaer, ¿sí? Haga resplandecer, se deriva de un verbo en hebreo que es el verbo or, O-R, que es el verbo alumbrar. Pero no nada más significa alumbrar. Porque yo puedo traer una lámpara y puedo alumbrar, pero se me acaba la pila y ya no alumbro nada. Y te puedo alumbrar a ti, pero se me acaba la pila y ya no te ayudo. No. En la estructura en la que está este verbo, en la conjugación en la que está, significa resplandecer, que es lo que acabamos de leer. Pero resplandecer
quiere decir que tiene brillo propio. Fíjense qué bonito. Brillo propio. De tal manera que ese resplandor de Dios en nuestras vidas, ese amanecer en nuestras vidas, cuando estuvimos en tinieblas durante mucho tiempo, es un resplandecer, un resplandor eterno, no es efímero, no es temporal. O sea, Él llega para quedarse con nosotros, y eso es la diferencia entre alumbrar y resplandecer. También se puede traducir que llegue a ser luz. O sea, Jehová llegue a ser luz sobre ti y tenga de ti misericordia. Y por supuesto, esto nos habla de la salvación que hay en Cristo Jesús. Él es la luz verdadera, aquella luz que dice Juan que venía al mundo. Esa luz que resplandece sobre las tinieblas, la salvación en Jesucristo. Y por supuesto que va de la mano con la misericordia, porque si Él no nos amara, si Él no hubiera hecho el sacrificio que hizo, no solo el corazón en la mano, sino su vida, su cuerpo, todo su ser entregado por nosotros. Eso es misericordia. Pero no había ese resplandor si no hubiera misericordia. El hombre no es digno de tal bendición, no es digno de tal atención y cuidados y amor, no por sí solo, sí mediante la justificación que es en Cristo Jesús. Él nos justificó, porque Él es amor, porque Él es misericordia, y por eso es que Él nos está viendo en todo momento. Y por último, y Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Su rostro no solamente alumbra, no alumbra nuestro presente nada más. Su rostro también alumbra nuestro futuro, aunque nosotros no lo conozcamos. Esto de que alce sobre ti su rostro, en los orientalismos judíos, resulta que este alce sobre ti su rostro puede ser una proyección hacia adelante, hacia el frente. Por lo tanto, podemos entender, entre otras cosas, que Jehová te guarde, te cuide, todas las bendiciones ahorita, pero también hacia adelante, hacia el futuro. Él eleva su rostro sobre ti. Y claro, su rostro, Él está por encima de nosotros. Él alza su rostro conociendo el futuro y cuidándote en lo que se avecina. ¿Por qué? Porque Él quiere algo de ti. Y ese algo de ti es la última frase de esta bendición. Y ponga en ti paz. Shalom en hebreo. Shalom, paz. Pero miren, les voy a decir, hay más de 50 significados de la palabra shalom. Les voy a decir los que yo escogí. Shalom, que Dios te dé paz. Que estés bien en todos los sentidos. Que estés seguro. Shalom significa que seas feliz. Shalom significa que tengas bienestar. Shalom significa, esto me sorprendió del diccionario, que duermas bien. Eso me sorprendió, porque los problemas, las deudas, quitan el sueño.
No, Dios quiere que tengas paz. Quiere que duermas bien. Dios quiere que comas bien. También ese es shalom. Dios quiere que tengas protección. Y dentro de protección, pues se abren varias posibilidades, ¿no? Que tengas trabajo. Que tengas casa. Dios quiere eso. Eso es shalom. Shalom también significa que tengas amor. Y por supuesto que el amor de Dios es lo más maravilloso. Pero Él sabe que no es bueno que el hombre esté solo. Haré ayuda idónea para él. Sí, Dios quiere que tengas un compañero. Dios quiere que tengas una compañera, pero el que Él elija, no quien tú elijas, porque solemos elegir bastante mal. Pero Dios quiere que tengas esa paz. Paz entonces también es romance. Paz también es tener a la compañera o al compañero de tu vida. Eso es paz. Dios quiere que tengas amor. Paz también significa que seas próspero. Seas como árbol plantado, que da su fruto a su tiempo y todo lo que hace prospera, dice el Salmo número 1. Dios quiere que tengas salud. Shalom es salud. Sano. Shalom significa que triunfes en lo que estás haciendo. Shalom significa que te vaya bien. Por eso, repito, hay hermanos que quieren grandes milagros, que le piden mucho a Dios, pero ni siquiera para sintonizar en Facebook el culto, un culto en vivo a la semana. Pues no vienen esta bendición solo funciona con los hijos de Dios, con los que hacen voto, con los que se comprometen, con los que le dicen, escuché tu llamado, estoy aquí, Padre, creo en ti como mi Salvador, Jesucristo, ven a mi vida y quiero servirte a partir de este momento y prepárame, edifícame para llegar a tu presencia. Y entonces esta bendición se vuelve poderosa en sus vidas. Y termina el versículo 27 y termino yo. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Pondrán mi nombre, darle su lugar, reconocerlo, no ser idólatras, darle tiempo, adorando, orando, sirviendo, escuchar y poner en práctica su palabra, recordar siempre quién es Él y qué nos ha dado. Además, aquí vemos una corta definición del pacto. Dios, nuestro Dios, en quien confiamos, a quien nos entregamos completamente, y la recompensa del pacto, yo los bendeciré. Resultado, hacerse acreedor a sus bendiciones y a su paz. Hacerse acreedor a la vida eterna, a la paz eterna. Y cuando todo termine en esta tierra, poder estar con Él para siempre. Un versículo pactual de lo que Dios quiere y de lo que Dios se compromete a darnos si es que atendemos su palabra. Esta es la bendición sacerdotal. Hemos terminado. Dentro de 8 días continuaremos con el capítulo número 7. Les invito a inclinar sus rostros. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por tu amor, por tu misericordia, la gracia, las bendiciones que derramas sobre tus hijos, sobre tu pueblo, a quienes tú conoces.
permite que cada domingo podamos recibir tu bendición, que cada domingo podamos entender lo que es esa bendición y ver tu providencia, tu amor por nosotros. Gracias por lo que hemos aprendido en esta noche. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a terminar, hermanos, y en este momento, en unos 3 minutitos más, se estará enviando a los grupos de la iglesia la página de Zoom, el enlace de Zoom, para el memorial, recordando a nuestro hermano Betuel, que precisamente un día como hoy, pues fue llamado a la presencia de Dios. Vamos a conectarnos, a empezar a las 8:45 aproximadamente. Dios les bendiga, hermanos.